Muy buenos días por la tarde, estimados compañeros del grupo 1YB22. A continuación, el podcast de la clase del día 29 de septiembre del 2023 con el tema Leyes de los exponentes y radicales. Espero les guste y aprendan. Y empecemos con definir qué es un exponente. Se puede decir que es un operador que define la cantidad de veces que una base se multiplica por sí misma. En este caso tenemos a x al cuadrado o x a la 2. Ahí tenemos x por x dos veces. X al cubo, x a la 3, x por x por x. X a la cuarta es igual a x por x por x por x. O x a la n es x multiplicándose n veces. Es un número que no está definido, pero sí existe, convirtiéndose en una potencia, de tal forma que podemos definir que una potencia es la abreviación de una multiplicación, así como la multiplicación es la abreviación de una suma. Teniendo claro este concepto, pasamos a la primera ley, producto con misma base. Tenemos x a la m por x a la n. Lo que se hace en estos casos en una multiplicación es sumar los exponentes. Quedaría como x elevado a la m más n. Ya con un ejemplo numérico quedaría como 2 a la 2 por 2 a la 3. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 4 por 8 es igual a 32. Y 32 es igual a 2 a la quinta. ¿Y qué operación me permite obtener esto? Exacto, una suma de exponentes. 2 más 3 es igual a 5. Y ahora sí que este es el fundamento, lo que hay que hacer en esta ley. Y pasamos a la siguiente, la potencia de la potencia. Tenemos x a la m, esto elevado a la n. En este caso, los exponentes se multiplican, dándonos un resultado de x elevado a la mn. Aquí con el ejemplo numérico quedaría como 3 a la cuarta y esto a la quinta. Primero efectuamos la primera, que es 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces. Y esto por 5. O sea, ahí se dan cuenta de un resultado enorme. Pero para abreviarlo es 3 elevado a la 4 por 5. 3 a la 20. Si se dan cuenta, 23. Y gracias a la propiedad conmutativa, o sea que el orden de los factores no altera el producto, podemos decir que x a la m elevado a la n es lo mismo que x a la n elevado a la m. Teniendo esto claro, pasamos a la siguiente, la potencia de un producto. xy elevado a la n es igual a x a la n por y a la n. En estos casos, el exponente se reparte o la potencia de un producto es igual al producto de las potencias. Y tenemos un caso similar en la potencia de un cociente. En este caso es x sobre y elevado a la n es igual a x a la n sobre y a la n. En este caso, igual el exponente se reparte o la potencia de un cociente es igual al cociente de las potencias. Y pasamos al cociente de potencias con misma base, teniendo x elevado a la m sobre x elevado a la n. Nos da como resultado x elevado a la m menos n. Para esto, la potencia del numerador se le resta la potencia del denominador. Ahora pasamos con algo curioso. La potencia a la 0. X a la 0 es igual a 1. Sí, solo si x no es 0. Cualquier cantidad distinta de 0 elevada a la 0 es 1. Ahora vemos el fundamento de esto, ¿no? Podemos decir que 1 es igual a x a la n sobre x a la n, porque todo un número dividido entre sí mismo nos da 1, por idéntico multiplicativo en los reales. Y esto nos da x a la n menos n, por ley de los exponentes. Por idéntico sumativo nos da x a la 0. Y por transitividad podemos decir que 1 es igual a x a la 0. Asimismo, por simetría de la igualdad, podemos decir que x a la 0 es igual a 1. Podemos voltear lo que hay en el igual, en un lado y en otro lado. Eso es la simetría de la igualdad. Y si esto nos suena complicado o difícil de entender, podemos verlo así. X a la 3 por x a la 0. Por ley de los exponentes, esto es igual a x a la 3 más 0. Y esto nos da x al cubo, x al 3. Y si se dan cuenta, es lo mismo de un lado que del otro. ¿Y por qué número tengo que multiplicar algo para que me dé lo mismo? Exacto, el 1, puesto que si lo multiplicáramos por 0 nos daría 0. Ahí está otro fundamento de por qué 0. Digo, x a la 0 vale 1. No se confundan como yo.
Pasamos con la potencia negativa. En este caso tenemos que x a la menos n es igual a 1 sobre x a la n positivo. Veamos por qué. X a la menos n es igual que x a la 0 menos n. Y si recordamos bien, una ley de los exponentes nos decía que cuando se restan es porque hay una división. Quedaría como x a la 0 entre x a la n, que lo podemos acomodar de la forma de abajo. X a la 0 sobre x a la n. ¿Y en qué quedamos que valía x a la 0? Exacto, 1. 1 sobre x a la n de forma positiva. Y por transitividad esto es igual a x a la menos n. Pasando a las leyes de los radicales, tenemos la raíz de la potencia. Raíz n de x a la m es igual a x a la m sobre n. La raíz se puede convertir en una potencia ocupando el exponente del radicando como numerador y el índice como denominador, así teniendo un exponente fraccionario. Ahorita es algo que veremos más adelante y lo vamos a seguir ocupando. Y ahora veamos el fundamento de todo esto. Primero nos el fuerte, ¿no? Raíz n de x a la m es igual a la raíz n de x elevado a la m. Tengamos esto muy claro. Ahora pasemos a color rojo. Raíz n de x a la m, aquí yo le puse un 1 porque todo número que está solito suponemos que está elevado a la 1. Es lo mismo. Y como vimos antes, podemos pasar de una raíz a una potencia. El radicando como numerador y el índice como denominador. Queda como x a la 1 sobre n. Esto elevado a la m. Y ahora tenemos una multiplicación de exponentes. Y son fraccionarios. X a la 1 sobre n por m sobre 1. Porque es entero. Quedaría como 1 por m y n por 1. X a la m sobre n. Y podemos pasar de una potencia a una raíz. El numerador pasa al exponente del radicando y la n pasa como índice. Raíz n de x a la m. Si se dan cuenta, es lo mismo que tenemos arriba. Por lo tanto, esto es correcto, por transitividad. Pasamos al producto de raíces. Teniendo raíz m de x por raíz n de x es igual a la raíz mn de x elevado a la m más n. Pasamos a lo que está en rojo, ¿no? Raíz m de x por raíz n de x. Podemos transformarlo a potencias, el exponente del radicando como numerador y el índice como denominador. X a la 1 sobre m por x a la 1 sobre n. Si se dan cuenta es lo mismo. Y ahora, por ley de los exponentes, para multiplicarlos se suman los exponentes. Aquí la cosa es que son fracciones y hay que igualar el denominador para realizar la operación. El denominador que nos queda más cerca es el denominador mn. Para llegar al mn tengo que multiplicar a la m de abajo por la n. Por lo tanto, al 1 que tengo arriba lo multiplico también por n. De mismo caso del lado contrario. Para mn multiplico a la n por la m. Por lo tanto, al 1 que tengo arriba lo multiplico también por m. Que nos queda como x elevado a la n más m sobre mn o nm. Y recordemos que una potencia la podemos pasar a raíz. El numerador pasa como exponente del radicando y el denominador pasa como índice, que nos queda raíz mn de x elevado a la m más n. Y ahora pasamos a la raíz de la raíz. Inicialmente tenemos a un monstruo muy feo, que es raíz m de raíz n de x. A simple vista da miedo, pero realmente es algo fácil, ¿no? Porque nos quedaría como raíz mn de x, y es algo más digerible, más fácil, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a esto? Pasamos a la parte roja. Raíz m de raíz n de x. Recordemos que en la raíz la podemos pasar a una potencia. Quedaría como raíz m de x a la 1 sobre n. Y la raíz que nos queda también la podemos pasar a una potencia. Quedaría como x elevado a la 1 sobre n elevado a la 1 sobre m. Nos queda como una multiplicación de potencias exponentes. Y recordemos que con extracción la multiplicación es directa. 1 por 1 y n por m. Recordemos que por ley, por la propiedad conmutativa, podemos intercambiar de lugares a la n y a la m. Es lo mismo. X a la 1 sobre mn. Una potencia la podemos pasar como raíz, el numerador como exponente del radicando y el denominador como índice. Es igual a la raíz mn de x a la 1. Podemos quitar el 1 porque ahora sí que se puede. Sí. Y queda como lo que tenemos. Cabe recalcar que es lo mismo escribir raíz m de raíz n de x
que raíz n de raíz m de x. Pues si realizamos el procedimiento, quedaremos en una parte que es igual. Esto será todo por mi parte, les agradezco su atención. Cualquier duda o aclaración en los comentarios. De igual forma, si quieren que hable de algún tema en específico, pueden dejarlo ahí abajo. Yo soy Rodrigo Cañas Piedras y que tengan muy buenos días por la noche. Hasta luego.